Hola, hola. Alituta mashikuna. Alituta. Alituta. Alituta, machi. Alituta machi, alituta. Alituta machi. Alituta. Mashikuna. Machi. Alituta yachachi. Sí, ¿sabes cuánto megas? 2000. Alituta machi. Alituta machi. Alituta mashikuna. Imanaya alituta yachachik. Alituta mashikuna. Yachajukuna. Alishamusha kapaichi. Bienvenidos a todos los estudiantes que nos siguen en este curso de Quichua inicial. Hoy vamos a hacer la 8ª clase. Nos faltan 3 más. Estamos ya a punto de terminar. La próxima semana es ya la última semana de clases. Así que bienvenidos a todos. Empezamos igual también con un poco de recorderis de cómo funciona este curso. Lo hacemos por Zoom. Ahora mismo estamos en 267 y van subiendo. Normalmente llegamos a 700 y algo. Seguirán llegando. Cuando quieran participar, por favor, levantar la mano. Cuando hablemos con alguien, abra los micrófonos con alguien, lo hacemos con un mínimo diálogo de Pita Kangi, de quién eres, de dónde es y los años. Entonces, ir preparando eso también para que puedan responder. Luego, el chat de Zoom no está activado. Únicamente trabajamos por el Telegram. Todas las preguntas igual las recibimos por Telegram y en cuanto termine la clase, si no podemos responderlas, pues le damos el correcto respuesta en cuanto tenemos un poquito de tiempo y respondemos por Telegram. Hoy día también, igual que las veces anteriores, entraremos a Facebook también. A la gente que nos sigue en Facebook, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros también. Al final de la clase abriremos las preguntas para que si tienen dudas puedan ingresar. En Facebook acabo de publicar también los enlaces para ingresar a Zoom, si alguien lo desea. También están los enlaces para el libro, para también los enlaces para los diccionarios, el diccionario Quichua-Castellano y Castellano-Quichua. Entonces, para que tengan todo el material a mano, lo acabamos de publicar también. Así que bienvenidos a toda la gente que nos está siguiendo en Facebook. Que ahora mismo, ¿cuántos tenemos acá? 223, y va subiendo. Sigamos entonces. Los libros, lo he mencionado hace un momento, se los puede bajar desde quichua.net. También el diccionario está igual en la misma página, en la sección de libros. Entonces, se les agradece bajar y algunas palabras que no conozcan, pues el diccionario funciona muy bien para eso. Todas las clases que tenemos salen en vivo en Zoom y también en Facebook. Y luego también editamos el video, corregimos algunos errores que puedan haber existido y las publicamos en el canal de Quichuashun en YouTube. Entonces, para la gente que desee, pues también esa plataforma está abierta. Las preguntas les ruega que sean relacionadas con la clase para no desenfocarnos. Y lo de siempre, las lenguas se aprenden escuchando, las lenguas se aprenden hablando. Así que es bueno que repasen en casa. Nuestro canal principal por donde trabajamos es Telegram. Se lo puede bajar desde telegram.org y luego vamos a nuestro enlace del canal t.me/quichua.net. Entonces se puede entrar a nuestro canal y ahí es donde estamos
activos todos en este momento aquí. Toda la gente está escribiendo y bueno, hay un poco de todo. Bueno, y empezamos entonces. Para hacer un mínimo repaso, vamos a empezar con la conjugación en presente simple. Unas 2 personas que nos ayuden con un par de verbos para empezar con eso. A ver, ¿quién nos ayude? ¿Quién levante la mano para poder participar, por favor? Bueno, muchas gracias. Empezamos aquí también. A ver, ¿sí? ¿No? No se activa el audio. Sí. Rosa. Allituta mashi, Alituta mashi, Manaya takangi. alliyami kani kikinka, Alipach, kaipi, kasharina jupanchi. Maimanda takangi. ñuka kayambe llaktamanta mikani. Alipacha, kayambe yaktamanda. Alimari. Mas nawatata tacharingi. Ñuka kimsa chunga pichika watatami charin. Alipacha. Sinaka, muy bien, gracias tenemos a gente de Cayambe también acá cerca que están participando del curso y ellos también tienen una entonación parecida, un acento parecido al nuestro. También pertenecen al Quichua del Norte. Entonces, bienvenidos a la gente de Cayambe. Vamos a hacer una conjugación en presente simple de 2 verbos. Empecemos con algo de Mikuna. Empecemos con Mikuna. Por favor. A ver, ñuka mikuni, Ujú. ka mikungi, kikin mikupangi, pay mikun, ñukanchik mikunchik, kankuna mikungichik, kikinkuna mikunpangichik, paykuna mikun. Muy bien. Vamos ahora con Yamkana. Ñuka llankani, kam llamkangi, kikin llamkampangi, pay llamkan, ñukanchik llamkanchik, kankuna llamkangichik, kikinkuna llampankangichik, paykuna llamkan. ¿Ya? Paichani. Muy bien. Alipacha. Más una pregunta tal vez Claro que sí. en el verbo kilka katina leer. En el diccionario también le encuentro como ñawirina. ¿Estaría correcto? Si lo dice el diccionario, seguramente es porque en alguna otra variante lo dicen también, pero nosotros usamos kilka katina. Si decimos kilka, escribir, entonces seguir la lectura quiere decir kilka katina. Entonces usamos kilka katina, pero si usted desea usar la otra versión también que dice el diccionario, está correcto. ¿Listo, Rosa? Ya, yupaychan. Y mata chacayacama. Okay. Ok, vamos con alguien más que nos ayude acá. Moisés está pidiendo también participar. Vamos aquí. Moisés. Sí, Manaya. Manaya. Maimanda Takangi, Moisés. Moisés. Sí, Maimanda Takangi. allí Mikani. Alipacha, te estoy preguntando de dónde eres. Maimanda Takangi. Arenillas, Maimantata, Kanki. Muy bien. Arenillas Yactamanda, Alipacha. Más Nahuatata Tacharingi. Ñukaka, Chunga Kinsa, Watatami Charini. 15 años. Ok. Listo. Ayúdanos con la conjugación, por favor, de Yanago Chaskipai. Con un verbo que pudiera ser con, vamos con un verbo de aquí habíamos Huyana. Ayúdanos a traducir, a conjugar el verbo Huyana en presente simple, por favor. Ya.
Ñuka kuyani, kan kuyanki, kiki kuyanpanki, pai kuyan, ñukanchik kuyanchi, kankuna kuyankichi, kikinkuna kuyankinpankinchi y paikuna kuyan. Ok, aquí también solamente para corregir, Ñukanchik, Huyanchik, ¿sí? Esa es la pronunciación, Huyanchik. Listo, vamos con otro que sería aquí de Kalpana, de correr. Disculpe, ¿cómo? Kalpana. Ah, ya, ok. Ya, ñuka kalpani, kan kalpanki, kikin kalpanki, pai kalpan, ñukanchi kalpanchi, kankuna kalpan kichi, kikinkuna kalpan pankichi y paikuna kalpan. Lipacha. Muy bien, Moisés. Muchas gracias. Yupaichani. Yo pachani. Listo. Ok, eso era el tema de los verbos y creo que está comprendido. Hasta el momento es presente simple. Hay que usar siempre también luego de eso el sistema de las oraciones en quichua, sujeto, complemento o verbo. Pero bueno, la conjugación de presente simple parece que está entendido. Vamos a hacer un repaso de la clase anterior de Wiwakuna. Hoy tenemos una clase bastante movidita, tenemos un montón de cosas que ver. A ver cómo vamos acelerando para que nos alcance también. Y hay algunas dudas que iremos respondiendo, iremos contestando en cuanto se vaya presentando la oportunidad. Vamos entonces con los animales. Wiwakuna. Estamos en la página 68 de nuestro libro Mushugmuyu. Listo. A ver quién nos puede ayudar acá. A ver si se activa el micrófono. No, no se activó este. Entonces vamos con Joyce Andrade. Alituta, Alituta Joyce. Simanaya. Ajimikani, Alipacha. Maimanda Takangi Joyce. Ito Urkuyaktamantamikani, Alimari. Mashna Watata Charingi. Ñukaka chunga pusat watakunatami charini. Alipacha. Aunque ya estuviste participando en la vez anterior, pero bueno, es bueno que vayamos repasando, ¿no? Entonces, vamos con el tema, recordación de los animales. Y un poco también la tarea final. Ayúdanos, ¿estás viendo la pantalla? Sí. Ok, entonces, por favor. Alco, perro, misi, gato, atalpa, gallina, culta, pato, cuy, cuchi, chancho, ucucha, ratón, piqui, pulga, guayingu, conejo, atu, lobo, aña, zorrillo, cusillu, mono, amaru, culebra, jampatu, sapo, runa, llama, chantazu o ushu, burro, llama, oveja, apiu, caballo, guagra, ganado. De una vez con los adjetivos. Cuchilla, pequeño, uchillaku, pequeñito, sala, delgado, hatun, grande,
Guira gordo, Milla y bravo, Juyaya simpático. Muy bien. ¿Hiciste la tarea? La de hacer las oraciones. Había también lo de los ejercicios de la página 78 también. No, eso no vi, solo hice lo de las oraciones. Ok, de una vez que estás ahí, dame un par de oraciones con perro, perdón, con animales. A ver, con Alcu puse José Caguira Alcuta Charini. Joseca, Con Vira, Guira Alcuta, Charini. Charin. Sí, Charin. Con Misi hice Ñucanchica Puca Misita Charín. Perdón, no te escuché. ¿Cómo dijiste? Con Misi hice Ñucanchica Puca Misita Charín. Ñucanchic, Puca, Misita, Mi, Charin, Chic. Eso sería lo correcto. ¿Por qué Misatami? Misi. Misitami. Ok. Ta, estás justamente, este es un buen tema que vamos a entrar ahora también. El uso del ka y del ta. Que el ka justamente lo que hace es definir quién es el sujeto. ¿Sí? ¿Quién está haciendo la acción? Y en cambio, el ta define quién recibe la acción. ¿Sí? Porque los dos son nombres propios, pueden ser sujetos. Misi puede ser sujeto y Ñucanchic puede ser sujeto. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuál es el sujeto y cuál es el complemento? Sí, y eso hay alguna confusión en muchos, y por eso es que quería explicar este tema, ¿no? Entonces, pongamos aquí con otro color también un poco para poder diferenciar y vamos explicando que espero se vaya entendiendo. Se va haciendo con práctica, pero siempre es bueno ir explicando esto también que según veo en los diferentes trabajos que hicieron, hay esta confusión del ka, del ta, del mi y de todo lo demás del tema de los morfemas, ¿no? Entonces, recordar para los que están también nuevos en la clase que el quichua es una lengua aglutinante. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos formando las palabras añadiendo morfemas. Morfemas son términos lingüísticos para ir añadiendo significado de acuerdo a lo que nosotros queramos decir. En este caso, el uso de la K. K es justamente para subjetivizar. ¿Quién está haciendo la acción? Porque lo mencionado, Misi y Ñucanchic pueden ser sujeto cualquiera de los dos. Pero ahora, en esta oración, Ñucanchic es el sujeto, entonces añadimos K. Y aquí también me preguntaba alguien, ¿puede estar doble K? Sí. En Quichua podemos tener doble K unido aquí, porque Ñucanchic es con una K y luego añadimos el morfema K, entonces hay doble K en este momento. Y ese es el sujeto, quién va a hacer la acción. Y luego Puca Misi es justamente quién es el complemento, quién está recibiendo la acción. Y eso lo definimos con el ta, misita. Y el mi es justamente un morfema de afirmación. Estamos afirmando diciendo sí. El gato es rojo. El gato que tenemos es rojo. Es una afirmación que casi siempre se la pone. Sin esto también pudiera estar bien. Ñucanchica, puca, misita, charinchi. También es correcta la oración, pero si quisiéramos enfatizar, usamos mi. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos está bien. Si no quieren confundirse y luego ir añadiendo el mi, se puede hacerlo luego también, pero es preferible, en este caso, afirmar. ¿Sí? Entonces, la oración quedaría Ñucanchica, puca, misitami, charinchi. ¿Sí? La conjugación del verbo tener en segundo de plural.
¿Está claro, Joyce? Sí. Ok, muy bien. Yupaychani. Y Matacha. Aquí estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Alcuca, Joseca, Alcuta. Porque aquí los dos son nombres propios. Pueden ser sujetos los dos. José y Alcu pueden ser sujetos. Y ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el complemento? Definimos con K, que es el sujeto, y definimos con Ta, que es el complemento. Entonces, Joseca, Vira, Alcuta, Charin. También pudiéramos hacer lo mismo con mi. Si quisiéramos afirmar, podemos poner mi, pero y si no, también es correcto. Se recomienda mi, en este caso, porque para nosotros que somos quichua parlantes como que falta el mi, pero también es correcto sin mi. ¿Sí? Ok. Sigamos con otras personas aquí también que nos están para ir avanzando. Aquí, a ver. Río, Lituta. how are you? Scared. Imanaya. Alimi. Alimikani. Alimikani. Kikinga, Maimanda Takangi. Washington, D.C. Matatikani. Washington de Semanda Mikani. Perdón, ¿lo puedes repetir? ¿Sí? Washington DC. Ajá. Incluyes el morfema. Ahora lo pongo acá. Y ahí también vamos a añadir algo más aquí también. Washington. Y ponemos el manda de lugar. Washington. Manta. Y Cani. Washington, Manta. Pero Washington. es Washington. Washington, o puedes también añadir Yakta Manda Mikani. Washington. Pero como es Washington, D.C., ¿puedo decir Washington, D.C., Yakta Mantami? ¿Está correcto así? También así ¿Está puede bien? ser. Washington. Okay. Si no es correcto decir sin DC, únicamente Sí. Washington, pues entonces hay que incluir DC. Sí, porque no es un estado, es un distrito. Ok. Entonces, y aquí también había una sugerencia de alguien que estamos explicando y estamos traduciendo, pero había una sugerencia de alguno de los estudiantes que nos pedían que incluyamos aquí también la traducción, porque es quichua inicial y entonces ayudaría. Entonces vamos a tomarnos un poquito más de tiempo e incluir también ahí la traducción para que puedan hacer la captura o lo que necesiten para que también los sirvan como ejercicios. Entonces sería el perro de José. Es gordo. Y aquí sería Ñucanchica, Puca, Misitami, Charinchi. Nosotros tenemos un gato rojo. Wow. Nunca he visto un gato rojo, pero bueno, sería de conocerlo. Y aquí también sería yo soy de Washington, D.C. Bueno, una pregunta, si puedo. Yo vivo en Washington, D.C., pero no soy de Washington, D.C. Mis raíces son de Ecuador, yo soy de Ecuador. ¿Hay una manera de distinguir eso? Claro, porque
Washington, D.C., Kausani. Causan, o vivir. Washington, D.C., Kausani. Porque yo, right? Yo vivo, Ajá. Kausani, ok. Entonces tengo que Entonces, decir... podría ser también esto así. Ñucaca. Ajá. ¿De qué parte de Ecuador eres? Provincia de Los Ríos. Ciudad. Cristal. Es una montaña. Ya. Conozco Babahoyo y algunos más, Sí, Quevedo, pero Cristal no me suena. es una montaña Ñucaca. lejitos. Los ríos Ñucaca. Mandamicani. Xinapash, Washington, D.C., Washington, D.C. Kausani. Kausani. ¿Sí? Yucatán, Eso sería. Yo soy de los ríos, Ajá. pero vivo en Washington. Ok. Xinapash es pero. Xinapash. Pero. ¿Y por qué Pash? ¿Por qué Pash está ahí? ¿Porque pertenece? El Xinapash es la palabra así. Ok, entonces Pash no es, no, en esta situación no es un Debería morfemo. ser de China, Pash. Me imagino, pero la palabra de pero es Xinapash. Ok. Ok. Y vamos con los números. Más Nahuatata Charingui. ¿Cuántos años tengo? Ajá. Ok. Ñucapac digo. Ñucapac, Kimsa Chunga Pichka, perdón. Ay, Dios mío, se me escapó. ¿Wanatami? No, eso no está bien. Watatami. Wapatami. Wata son, Wata. wata es año, watakuna, años. Wata. Ok, sí, pero Watakani. Ñucaca, tienes que decir el número. Es Kimsa Chunga Pichka Watakani Kimsa Kan. Chunga Pichka Watakuni. Watakunatami Kuna. Charini. Tami. Charini, tengo. Ay. ¿Sí? Sí, ok. Entonces sería, yo tengo 35 años. 35, sí. ¿Sí? Sí. Ok, ir practicando, por favor. Listo, vamos ahora con el tema de los animales. Vamos desde el inicio. Tenemos acá también. Ayúdanos, por favor, pronunciando cada uno de los animales que tenemos. ¿Hello? Dale. Ok, perdón, se desconectó. Alcu es perro, Misi es gato, Atalpa o Atashpa, dependiendo de dónde estoy, es gallina. Culta es pato, Cui es cui. Cuchi es cerdo, Ucucha es ratón, Piki es pulga, Walinku es conejo, Atuk es lobo, Añas es zorrillo. Si tú eras la que decías la diferencia entre zorro y zorrillo, ¿no? Que yo no sabía que existían dos. Es que el skunk, el zorrillo, es negro y blanco y echa un olor feo. Y un zorrillo es como rojo, parece como un perro o un lobo, pero más chiquita. Entonces no sé cómo se intercambia esa palabra porque parecen que son animales. La respuesta, hay dos nombres justamente. ¿Sí? Sí, en el chat estaba ahí también la respuesta. Ok. Entonces, Tengo que en Quichua revisar. también se diferencian. Yo no sabía, pero
Sí, Oh. alguien respondió justamente que sí hay los términos para los dos, el zorro y el zorrillo. Sorry. Ok. Ok, sigamos. Perdón. Cuchillo. ¿Así? Los dos. Cuchillo. Sí, está bien. Ok. Mono, amaru, culebra, ampatu, sapo, runayama. Es una llama. Una pregunta con la runayama. Runa no significa como ser humano, persona. También puede significar como indígena. Entonces la lama específicamente indígena a esa región y por eso le llaman runayama. Ajá, porque la otra llama es la oveja. Y eso no viene de Esa, los... de lo que tengo entendido no es de acá, pero la runa llama, ese sí es originario del Perú. Oh, wow. Ok. Gracias. Ahí Paichani. Chantazu o Ushu, los dos significan burro. Ajá. Llama, una oveja. Apiu, caballo. Huacra. Esto sí, esa palabra en español nunca lo he escuchado. Para mí es una vaca, pero no. Cow. Sí, un cow, pero Cow es ganado. es Porque ganado. claro, porque toro es bull. Oh, okay, got it. Entonces, Entiendo. ¿sí? Sí, entiendo. Y Okay. es wagra. En mi oración entonces no tiene sentido. ¿Qué hice para mi deber? Ok, sigamos. Ok. Uchilla es pequeño. Uchiyaku es pequeñito. Salas delgado. Hatun grande. Sala. Hatun. No sala. es sala, no es sala, es Sala. con la T. Sala. ¿Sí? Sala, Ajá. exactamente, no es sala. Ok. Huira es delgado. No, Millay gordo. Vira es gordo. gordo. Millay es bravo y Cuyay, esta sí que me hizo difícil. Cuyayla, ¿sí? ¿Pronuncia? Cuyaya, exactamente. Aquí decimos, esta acá, en el quichua del norte suena como J, como house. Oh, ok. Huyaya. Ajá. Y Millay. Millay, recuerda que las palabras nuestras son en graves, es Millay, no es Millay. Porque la entonación se lo hace en la conjugación nada más. Millay y Cuyaya. Huyaya. Huyaya. Tengo que practicar este. Sí. Ok, vamos con las tareas. Ok. ¿Hiciste este ejercicio? Hice, sí. Espera, pero no, yo no copié esto, sino hice mi propia oración, que quizás hay muchos errores, yo no sé, pero lo intenté. Vamos con un par de oraciones para ver cómo está. Ok. Ñucapa, Yuyu, Hatunkan. Ñucapa, a ver. Ñucapa, Hatunkan. Tú estás hablando de tu bebé, que está grande, ¿no? Sí. Entonces, añadimos el mi. Suena bien ahí. Ñucapa, Yuyuca. Ñucapa, Yuyuca. Ok, Yuyuca, es el subject. Ok. Exactamente, sí, porque los dos pueden ser sujetos, ¿no? Yuyu, sí. porque es un bebé también, o Ñuca también, entonces ahí diferenciamos sujeto y cuál es el complemento. Entonces aquí, mi bebé está grande. ¿Sí? Sí. Ok, uno más. Ok, una más. ¿Cuál es que yo tenía? Una que se me hacía difícil. Bueno, ok. Ñucapa Cui, Cuyaya Mikan. ¿Está bien? Sí. Cuyaya Mikan.
Cuica, perdón. Cuica. Cuica. Muy bien. Ajá. Eso Ya. es lo que te iba a añadir ahí nada más. Okay. Y con esto estaría bien. Cuica. Ñucapa cuica, Huyayami can. ¿Sí? Sí, Mi cuy es lindo, sí, simpático es lo que estás diciendo, ¿no? sí, sí. Listo. Ok. Tienes, aquí también ya hicimos con el PA, entonces esto también ya sirve con los ejercicios del PA. ¿Tienes alguno con PAC? Compact. Sí. Déjame ver. Pack. Esto sí me hice, esta tarea sí me hace bastante difícil. No, perdón, tengo Nicapa, pero no llegué a Nicapac. Bueno, Porque sí me tomó bastante tiempo, sí lo encontré muy difícil. ok. Pero es bueno que lo vayas intentando y la mayoría está bien, entonces estás recibiendo todos los conceptos correctamente. Entonces, Yupaichani, thanks. Yupaichana. A ver, ¿quién más por acá? Vamos, ¿alguien más? Aquí están también. Veamos quién nos ayuda por acá. Freddy dice, Freddy Proaño. Sí, vamos con un chico por acá. Si no, la mayoría son chicas. Freddy, Sí, Ali Manaya. Tuta Yachi, Imanaya Takangi. Ali Mikani, Alimari. Maimanda Takangi, Freddy. Quito Yaktamantami Kani, Alipacha. Masnahuatata Tacharingi. Ñukaka Iskaichunga Kimsa Watakunatami Charini. Alipacha. Alipacha, Yupaichani. Ok. Ya está visto este de los repasos. Vamos con el deber nada más para ir ganando tiempo. ¿Puedo Dame. preguntar las oraciones? ¿Perdón? ¿Puedo darle 2 oraciones de las que nos mandó aparte para ver Eso mismo si... eso te iba a pedir. Necesito, de lo que habíamos pedido, eran 2 oraciones con cada animal y 2 oraciones con cada adjetivo, además de 2 con pa y 2 con pac. Entonces, dame una con animales y otra con adjetivo, por favor. Ya, esta es la que me da dudas. Ñucapa, Huauquica, Guarmialcuta, Charín. Está perfecto. ¿Sí? Mi hermano tiene una perra. Ajá, Eso es lo que estás intentando decir, ¿no es cierto? sí. Sí, está bien. Ay, y esta, perdón que me pase de los adjetivos. Tengo, igual, no sé, estoy dudando. Es corta, pero la estructura es con pa, con el morfema pa. A ver, dale. Ñucanchik capa, sala alcuta. Yucanchig. Capa, sala alcuta. A ver, ¿qué estás intentando decir? Lo que quería decir es que nosotros tenemos un perro flaco. Lo que intentaba decir. No, la N no sería solo el morfema pa, exacto. Que ustedes tienen un perro flaco. Ajá. Ok, entonces esto sería así. Ñucanchica, no es necesario ahí el pa. Shuk, sala, alcutami, charinchik. Eso sería, nosotros tenemos un perro flaco. ¿Sí? Perro hablando en general, puede ser perra o perro, ¿no? No se está determinando el género en este caso. ¿Por Entonces qué no sería, iría el pa? no es necesario, porque tú no estás diciendo mi perro, estás diciendo ñucanchi
Ñucanchica shuk sala alcuta charinchi, porque tú estás diciendo nosotros tenemos un perro flaco. Distinto sería si tú dijeras Ñucanchikpa alcuca salami can. Y ahí sí estás diciendo, nuestro perro es flaco. Es distinto. Nosotros tenemos un perro flaco, es completamente distinto a nuestro perro es flaco. Ya. Yupaychani yachachi. ¿Sí? Entonces, depende de lo que quieras decir. Si es el ejercicio con pa, debería ser así, porque es el pronombre posesivo ñucanchipa, nuestro. Perfecto. ¿Sí? Pero tú dijiste que la oración querías poner, nosotros tenemos un perro flaco, y eso es tal como está ahí. Vamos con otra oración más. Yupaychani. Tengo, a ver, una con Pac. Dale. Ñucaca Joaquín Tapac Llancaini. Ñucaca Joaquín. Joaquín Tapac, sí, con el morfema ta y pac. Llamcaini. Yamcani. Ok. Aquí, Joaquín Bach directo, no es necesario el ta. Porque ya estás, el momento que pones pac, ya dices, estoy hablando de él para Joaquín. ¿Sí? Ya estás justamente subjetivizando esto. Entonces, Ñucaca, Joaquín Bach, Yamcani. Yo trabajo para Joaquín. Perfecto. Muy amable. A ver. No entiendo el morfema pa y pac. Ok. Habíamos visto justamente dónde está la clase anterior del pa. Y ahorita mismo. Ok. Joyce, si no estuviste en la clase anterior, son significados distintos y no hay dónde confundirse. Pa es de posesivo y pac es para. Son conceptos o significan completamente otra cosa. Entonces, no sé dónde se pueda confundir. Por ejemplo, aquí, pac dice Mariapac Taquini. Yo toco para María. Eso es lo que estamos diciendo. Pero si pusiéramos únicamente pa, sería Mariapa Taquini. Entonces es de María la canción, que no tiene sentido. Entonces, el pa, aquí se está diciendo ñucapa camu, ¿sí? Mi camu. Y espero que nos saltemos con esto. Y aquí tengo algo también que les preparé para ver si ayuda a clarificar este tema. Pronombres posesivos en quichua, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos en los pronombres posesivos, que es el pronombre personal añadido el morfema pa. Entonces, mío quiere decir ñucapa, mi, mis, mío, míos, mía, mías. Camba es lo mismo. Can, y añadimos pa, tú, tos, tus, tuyos, tuyos, tuyo, tuyas. Kikimba, su, sus, suyos, suyos, suyas, suyas. Paipa, de él, de ella. Pero lo que intento es que ustedes se den cuenta que aquí lo único que estamos haciendo es al pronombre personal le estamos añadiendo el morfema de posesión. ¿Sí? Para que se den cuenta de eso. Y lo mismo en Ñucanchipa, nuestro, nuestros, nuestra. Entonces, no podemos decir ñuca mama.
Aunque hablado, a veces se puede hacer eso. Y aquí también es eso. Ñuka mama y ñukapa mama. Ese de aquí quiere decir yo mamá, que no tiene sentido. Mi mamá. ¿Sí? Y este sí es el posesivo, ñukapa, mi mamá. Y aquí está diciendo yo mamá, no tiene sentido. Y ahí también esto es del sujeto. No solamente ñuka y no solamente mamá. Ñuka mama es del sujeto. Entonces, el morfema puede ir al final. Ñuka mamapa. Ñuka mamata. Ñuka mamawan. ¿Sí? Y no se añadiría al ñuka, porque todo esto es del sujeto. Las dos palabras juntas, ñuka, ñuka mama, y ahí sí, ñukapa mama, ñukapa mamawan, ñukapa mamata, huyani, ñukapa mamawan, mikuni. ¿Sí? Entonces, espero que eso ayude a clarificar el tema del PA y del PAC. Después entramos con las preguntas. Sigamos con esto. Ñucanchik, nuestras, Kangunapa de ustedes, Kikingunapa vuestro, vuestros, vuestras, y Paikunapa suyo, suya, suyas de ellos, ¿sí? Entonces, para que no se olviden, los pronombres posesivos son los pronombres personales añadidos del morfema pa de posesión. Ok, vamos con alguien más que nos pueda ayudar aquí. Elizabeth Guerrero. Sí, buenas noches, Arituta. Alituta, Elizabeth. Imanaya takangi. Ali Mikani. Alipacha, Maimanda takangi. Yukaka Kitomanta Mikani. Alipacha. Masna watata charingi. Yukaka Kim Sachunka Chusco Watata Charini. Alipacha. Muy bien. Vamos con los ejercicios que habíamos pedido que por favor hicieran en su casa. Dame un par de oraciones, por favor, para irlas verificando que estén bien y de ser necesario corregirlas. Ya, un ratito. Yukaka. Yukaka Chug Alkuta. No, Yukaka Hatun Alkuta Charini. Yukuka Uchiyaku Mishita Charini. Y el otro era. El otro era Yukaka Hatun Chapa Charini. Yo tengo entendido que Chapa también es burro, entonces se le puse así. No, es lo que habíamos visto en el libro. Esos son los que se habla de burra. Chantasu. Ajá. Chantasu. Entonces, Ñukaka Hatun Chantasu Ta Charini. Ñukaka Hatu Chantasu Charini. Muy bien. Ahí también aprovechamos de esto. Chapaj es el que mira, el que cuida. Un sinónimo de policía. Por eso nosotros en Quichua a los policías le decimos chapaj. Y de ahí sale el término lastimosamente despectivo de chapa. No es únicamente chapa, es la palabra chapaj. El que mira, el que cuida. Y no es un insulto, ¿sí? Chapaj es lo que es la traducción de lo que es un policía. Yeah. Ok, entonces, aquí, perfecto, la estructura está bien, usado todo de aquí, Ñukaka, Shu, Hatun, Alkuta, Charini,
los morfemas bien usados, el orden también, así que felicidades, muchas gracias. Parece que le estás poniendo empeño a esto y te gusta el quichua, qué bueno. Yupachani. Voy a poner aquí la traducción nada más para seguir las solicitudes de la gente que está con nosotros. Entonces sería Ñucaca Shuhatun Alcuta Charini. Yo tengo un perro grande. Y aquí sería yo tengo un gato pequeño. Yo tengo un burro grande. ¿Listo? Ok, vamos con alguien más. A ver, ¿quién nos ayuda por acá? Oscar Jaramillo. Alituta yachachi. Alituta, Oscar, Imanaya Takanchi. Ajimikani. Alipacha, Maimana Takangi, Oscar. Quito Yaktamantamikan. Alipacha, Quito manda. Masna Watata Charingi. Iskay chunga iskay. Watakunatami charingi. Alimari. ¿Hiciste los deberes, el trabajo que habíamos solicitado? Ari, tengo unas oraciones. Dale, vamos. Intenté usar pack, pero no sé si esté bien. Dale, vamos corrigiendo. Ñucapa, mama capac, mamata capac, kilka katina. Mamata capac, kilka katina. ¿Qué estás intentando decir? Que me lee a mí, que me está leyendo a mí. Entonces tú quieres decir, mi mamá me lee. Sí. Entonces sería para mí. Entonces sería, a ver, Ñucapa, mamaca. Esto ya es buena. Ñucapa, mamaca. Ñucamanmi sería de Ñucamanmi. Kilkakatin. Y este Mami sería es a mí. otro. Ya. Ajá. Ñucaman, a mí. Ya. Sí, eso sería, mi mamá me lee. Otro más. Ñucapa uchillaku churi kuyayllakan. Ñucapa uchillagu churi kuyayllakan. Kuyayllakan. Ok, entonces aquí sería Ñucapa uchilla churika, uchillagu churika. Churika. Kuyayllami, kuyayllakan, kuyayllami kan, así sería. Ok, yupaychani. Entonces aquí estarías diciendo mi hijo pequeñito es lindo. Sí. Ari. Dale, una más. Sí. Campa, Kusata, Wira Pachacan. Camba, Kusaka, Virapachamican. Virapachacan. Añadiríamos el mi y quedaría. Sí, Virapachami.
Tu esposo es bien gordo. ¿Sí? El pacha justamente de eso es lo que aumenta, ¿no? Es un aumentativo. Eso también ya veremos. El morfema pacha es lo que hace aumentar esto. Vira más, bien gordo, más grande. Por eso viene del alipacha, del muy bien. Y aquí también vira pacha. Es bien gordo. Ok, Yupaychani, Oscar. Una pregunta. Claro. Tengo una con Pash. A ¿Me ver, puede dale. decir una oración con Pash? Dale. Ñukanchika kunapash walin kukuna mikunchi. Ñukanchik. Kunapash. Quiere decir nosotros y tú. Kunapash. Ajá. Walin kukuna mikunchi. Walin kuna. No sé si esté bien. Ahora lo corregimos. Mikunchi. Ok. Ñukanchik kunapash, nosotros también estaríamos diciendo ahí. Ñukanchik kunapash, nosotros también comemos conejos. Quería decir nosotros y tú. Entonces, ok, hagamos otro de ahí. Entonces sería esto. Ñukanchik kunapash, nosotros también comemos conejos. Entonces, ¿tú querías decir, perdón, me dijiste? Nosotros y tú. Ya. Ñukanchik kikimbash. Kikin. Ahí sí, y tú. Ya. Walingu kunata mikunchik. Nosotros y tú comemos conejos. ¿Sí? Sí, Ari. Yupaychani. Listo. Yupaychani y Yachachik. Chiquinda, Yupaychani, Oscar. Kayakama. Ok, entonces los ejercicios están aquí. Tengo también algunos que nos lo pasaron. Entonces, para continuar. Sí, guardamos esto. Aquí. Hay alguien nos envió esto. Prefiero no poner el nombre nada más, pero sabrá quién lo envió. Ñucapa alku yanami kan. Perfecto, ¿sí? El uso del pa, que es mi perro es negro. Kaika kuika kiwami mikun. Aquí falta una ta. Kuika hiwatami mikun. Así sería. El cuy come hierba. Sí, únicamente falta aquí el ta, porque es lo mismo. Tenemos que la hierba y el cuy son nombres propios que pueden ser sujetos, pero necesitamos definir quién recibe la acción. Entonces va el ta en este caso. Volvemos a poner esto en rojo y ahí que sea la corrección. Ok, wasipi shuk ukucha y aikurka. En casa entró un ratón, perfecto. Ñucapa mamaka salami kan. Mi mamá es delgada, es flaca. Albertoka virami kan. Alberto es gordo. Ñucapa ñañaca uchiyami kan. Mi hermana es pequeña. ¿Sí? Así que muy bien. Este trabajo de quien haya sido, pues únicamente es que vamos aprendiendo el concepto del uso de los morfemas, ¿no? Así que no es tan grave, pero el sentido, la ubicación de cada una de las palabras formando la oración está correcto. Veamos, aquí también tenemos a alguien más que gentilmente nos pasó
los trabajos. Estamos aquí, lo hacemos un poquito más grande igual. Veamos aquí. Ñucanchik, Chuscucanchik. Bueno, eso era de la clase anterior. Veamos de los animales. Warmi, Alcuca, Yanami, Can. ¿Sí? Funciona también, pero aquí sí es necesario enfatizar. Yanami, Can. Kari. A ver, vamos acá también. Warmi, Alcuca. ¿Dónde estaba? Yanami Kan. La perra es negra. Ya, aquí había otra forma de... Aquí también me está preguntando alguien si no dije que el adjetivo iba antes que el nombre. Sí, Warmi, en este caso también está adjetivizando, está feminizando, ¿sí? Warmi Alcuca, entonces está bien. El Yana Alcu sería otra cosa, ¿sí? ¿Y cómo pondríamos eso? Estoy intentando ver cómo pudiéramos... Yana Alcuca, pudiéramos decir así también. Alcuca. Warmimi Can. Pudiéramos cambiar también este color, este adjetivo, también antes ponerlo también. Y sería la perra negra es hembra. ¿Sí? Cambiaría el orden, pero se puede justamente. Pero ahí el adjetivo está antes que el sujeto. En este caso, que del nombre. Ok, sigamos aquí. Warmi Misika, Yurak Yanawan Mikan. También toca añadir eso nada más. Vamos por acá. Aquí también hay, veamos, hay alguna... bueno, esto es de Río, me parece, porque está en inglés. Entonces ya lo vimos aquí también. A la persona que hizo este trabajo, pues muy bien, que usó los animales, casi todos, y también los adjetivos, que es lo que habíamos pedido. 2 con cada uno era el trabajo. Entonces, la rana es amarillo con rojo. Jampatuca, Quillu, Pucahuán, Can. Aquí la recomendación igual, enfatizar también. Pucahuán, mi can. El lobo come ovejas. Atuca, Yamata, Mikun. ¿Sí? Está muy bien eso también. Sigamos aquí con otro también. Mi padrino es grande. Ñucapa, Achigyayaca, Hatun Mikan. Perfecto. El Ecuador es pequeño. Ecuadorca, Uchiyami Can. El gusano es pequeñito y delgado. Cuicaca, Salami, Uchiyawanmi Can. Uchiyapas serían esto. ¿Sí? El gusano es pequeñito y delgado. El gusano, la cuica, más que gusano es la cuica es lombriz, estoy diciendo, porque en castellano también se usa cuica, ¿no? Entonces eso viene del quichua, pero es lombriz en castellano. Entonces vamos con este ejercicio para corregir. La lombriz es pequeñita y delgada. La lombriz es pequeña y delgada. Entonces, cuicaca, uchilla, salapash y mi can. Para no cambiar el orden, pongamos así.
para que se pueda entender. Huicaca, uchilla, salapashmican, ¿sí? Estamos diciendo también y. La lombriz es pequeña y delgada. Ok, entonces, bien por la persona que hizo este ejercicio. Mi perro es bravo, ñucapa alcuca, millay muy bien, nuestra casa es pequeña, ñucanchica, huasica, uchillamicanchic. Listo. Entonces, son algunos de los ejercicios que nos han enviado. A los que nos lo envían, pues los vamos respondiendo también, corrigiendo donde corresponda. Entonces, muchísimas gracias por darse el tiempo y realizar las tareas. Eso justamente demuestra que les interesa aprender nuestra lengua. Y eso de repaso. Hemos hecho récord en 1 hora el repaso y ahora vamos ya con los nuevos conceptos. Más léxico, más vocabulario es lo que vamos llenando y luego ya estamos en ese ejercicio de ir armando las oraciones con todo el léxico que nosotros vamos teniendo. Y ahora vamos a la página 123 y ahora vamos a aprender los alimentos. Veamos cómo están aquí. Bien, hay 419 en Facebook Live. Saludos a toda la gente de Facebook. Quiero saber hablar inglés. This is not the place. We don't teach English. We teach Quechua here. It's another place to learn English. Ok. Vamos con esto a ver quién nos ayuda. Voy a dar la pronunciación y después que alguien nos ayude también con la pronunciación. Aicha es carne. A ver aquí, esto de aquí para que se mueva. El desayuno, tutamanda mikuna, es lo que se dice. O también shunguna. Shunguna. Igual, desayunar. También se usa el tutamanda mikuna, pero igual también se usa shunguna. Chaupi punja mikuna es el almuerzo. Estamos justamente también ahí viendo de chaupi punja. Chaupi es mitad, punja es día, la comida de mediodía. Es lo que estamos diciendo como almuerzo. Y chichimanda mikuna, chichi es tarde, de la tarde, manta, mikuna, comida. Comida de la tarde, merienda, cena, ¿sí? Y la carne se dice aicha, la sal es cachi, la harina es haku, haku como house de inglés, ¿no? Haku, como la J. Puruto es el frijol. En Ecuador creo que todos decimos poroto, ahora sabemos que viene del quichua porque en castellano es frijol. Maquinchu es queso. Mishkihaku es azúcar. Sería harina de dulce, más o menos. La adaptación para azúcar. Sí, también me están preguntando si puedo compartir las correcciones. Este documento que ahora estoy trabajando será el documento de trabajo clase 8. También al final lo publicaré en el Telegram para que lo tengan y puedan también seguir lo que hemos ido con la clase. Entonces, lo tendrán ahí en un PDF. En cuanto termine la clase, hacemos un PDF y se los pasamos. Tanda es pan. Y aquí también podemos ya ir jugando con los adjetivos. Kunuk tanda, pan caliente. Hatun tanda, pan grande. Yakubira es del aceite. Vira nada más, habíamos visto es gordo. Y de ahí también viene la manteca. Esa también es la vira, la manteca. Por eso viene la mapa vira. Mapa vira, que estamos ya acostumbrados a decir el mapa vira o mapa huira, que dicen algunos, es la manteca del chancho. Manteca de la fritada. Con esos pedacitos de fritada y que es media oscurita, por eso le dicen mapa,
como si fuera sucia, pero es el color de la manteca, es mapa huira, que es la manteca de la fritada. Entonces, de ahí viene también vira. Y está en nuestro léxico del castellano porque es eso, ¿no? Póngame mapa vira también. Mapa huira también póngame en el motecito. Es lo que decimos cuando vamos ahí a la floresta a comprar el mote y todo lo demás. Ok, entonces yaku es agua. Ñuñu es leche. Ya habíamos visto anteriormente también. Chuchi aicha es el pollo. Carne de pollo. Chalúa es pescado. Papa, pues es la papa y esa es originaria de Latinoamérica y eso llegó también a Europa. Palta es el aguacate y Sara es maíz. Esto igual también tenemos que añadir a nuestro léxico, a nuestro vocabulario, entonces memorizarlo y también como trabajo 2 oraciones con cada una de ellas, ¿sí? La papa es rica, el aguacate es caro, el aguacate me gusta, el aguacate es verde, el maíz, cualquier oración que quieran hacer. Me gusta el maíz tostado, me gusta el maíz en mote o lo que sea, ¿sí? Entonces, 2 oraciones con cada una de estos alimentos. Luego también vamos a las frutas. Mishki muyukuna, ¿sí? Se dice frutas. Muyo es semilla, entonces es Mishki muyukuna. También se usa Mishki murukuna, pero en el libro está Mishki muyukuna. Entonces, chivila, piña. Palanta es plátano. Chilina es naranja. Chihualcán es el babaco, ¿no? Aquí también tenemos algo parecido al babaco, que es el chihualcán. En sí es la planta, pero es originaria de los Andes. Y esas son todas las frutas y la comida que nosotros tenemos. De ejercicios hay que hacer la página 130, la 131 y la 132. Ok, vamos con alguien que nos ayude con la pronunciación de cada uno de estos. A ver, aquí hay 22 personas que nos están levantando la mano desde hace rato. Veamos aquí. A ver si se lo inicia este de aquí. Ángela Paguay. Allituta. Alituta, Ángela. Ali Chucanchi. Ajimikani. Alimari. Maimanda Takangi, Ángela. Quito Yactamanta Mikani. Alipacha. Mashna Watata Charingi. Ñokaka Kim Sachunga Shuk Watata Charini. Alipacha, Ángela. Listo. Ayúdanos, por favor, a pronunciar cada uno de los alimentos que nosotros tenemos, empezando desde el desayuno. Ok. Tutamanta Mikuna, desayuno. ¿Cómo también se lo dice? Chaupi, o si no, Shukana. Shunguna, viene del corazón, de Shungu. Shunguna. Shunguna, ya, Shunguna, okay. Desayuno. Entonces, Tutamanta Mikuna, desayuno, o Shunguna, que es desayunar. Chaupi Punya Mikuna, almuerzo. Chisimanta Mikuna, la merienda o la cena. Aicha, carne. Cachi, sal. Haku, harina. Purutu, frijol. Maquinchu, queso. Mishki haku, azúcar. Tanta, es pan. Yakubira, aceite. Yaku, agua. Ñuñu, es leche. Chuchi aicha, pollo. Chalwa o chalva, sí, pescado. Chalwa o chalúa también. Ya, chalva o chalúa, pescado. Papa, en este caso es papa. Palta, aguacate. Sara es maíz.
Mishki muyukuna son frutas. Chivila, piña. Palanta es plátano. Chilina, naranja. Chihualcan, babaco. Es lo que tenemos. Listo. Muchas gracias. Yupaychani. Ok, entonces vamos con alguien más. ¿Sí me están escuchando? Porque aquí me sale una alerta en mi audio. Marco, ¿sí me escuchan? Ángela, ¿me escuchas? Sí, ok. Porque aquí hay una alerta que me está dando en la pantalla, entonces, solo para verificar. Vamos con alguien más aquí. Aquí hay 48. Qué bien que quieren participar. Vamos por aquí a alguien que no haya participado antes. Este me suena. Geordi A. Ajituta mash. Alituta, Imanaya. Allí la mikan, kikinga. Alipacha. Maimanda Takangi. Riobamba yaktamanta mikan. Riobamba, más na watata charingi. Ishkechunga 15 watata micharin. Alimari. Solo para que noten la diferencia, ¿no? Nosotros decimos Alilla y en Riobamba dicen Ayila. ¿Sí? Los dos están bien, ¿sí? Simplemente es la pronunciación. Ayúdanos con las comidas, por favor. Mikunakunawan, Yana Power. Ok. Tutamanta mikuna, desayuno. O shukona. Chaupi pacha mikuna, almuerzo. Chaupi punja. Chaupi punja mikuna, almuerzo. Chichimanta mikuna, merienda o cena. Aicha, carne. Cachi, sal. Haku, harina. Puruto, frijol. Maquinchu, queso. Mishkihaku, azúcar. Tanda, pan. Yacubiera, aceite. Yacu, agua. Ñuño, leche. Chuchi, aicha, pollo. Chagua, pescado. Chalúa. Es la L y después chalúa. la U, ¿no? Exactamente, chalúa. Okay. Papa, palta, aguacate y sara, maíz. Mishki murukona, muyukona. Ok. Frutas, chihuila, piña, palanta, plátano, chilina, naranja, chihualcan, babaco. Alipacha, Yupaychani. Yupaychani. Mashi, sí se escucha en Facebook y en Zoom, no te preocupes. Gracias, Daniel. Ok, seguimos entonces. Hemos visto ya los alimentos, queda como deber. Aquí está también la presentación de los pronombres posesivos, para que lo vayan incluyendo también. Y ahora vamos a ver dos morfemas también, que nos puedan ayudar. Poco a poco que vayamos añadiendo también. Wan es con. Es un morfema instrumental, comitativo, de compañía. En este caso, se me cambió aquí. ¿Dónde estaba? Así debería ser. Entonces, cuando hablamos de con, en los dos tiene el mismo significado del con, pero está expresando o está con otros términos, en este caso son cosas, ¿sí? Cuando estamos hablando de cosas, hablamos de instrumental. Chaiwawaka yakuwan pugyan. Ese niño juega con el agua. Esa es la traducción. Y cuando hacemos de comitativo o de compañía, Dianaka marcowan tushon. ¿Sí? Diana baila con Marco. Únicamente
ponemos aquí también el guión para que se entienda que es un morfema, pero pongamos con otro color porque había alguien también que se confundía si se escribe con el guión. No se escriben con el guión, únicamente lo pongo para diferenciar. Ok, y ahora también el pash, que también quiere decir también, y también es la conjunción y. Entonces, ejemplos. Ñucapa huasica, quillo pucawambash mican. ¿Sí? Entonces está diciendo, mi casa es amarilla con rojo también. Y ahora con el i. Ñuca pugyani kalpanipash. Yo juego y corro. ¿Sí? Entonces, eso también vamos, como ya estamos yendo en todas las clases, vamos añadiendo algunos morfemas para que vayan comprendiendo justamente y conociendo el tema de las lenguas aglutinantes. Ok, entonces, de tarea también, 2 oraciones con cada una de los 2 morfemas, con Juan 2 oraciones y con Pash 2 oraciones, por favor. Aquí está los ejemplos y también traducido de acuerdo a la sugerencia también que nos pasaron. Ok, y ahora vamos con, esto lo he dejado por acá, más que todo porque quería ir con la canción, que tengamos el suficiente tiempo para poder escucharla y sacando la letra. Había puesto ya la traducción en nuestro chat para que vayan practicando y ahora vamos a explicar también la traducción. Escuchar. El ejercicio de las canciones es escuchar. Luego entender. Luego leer, justamente escuchando. Luego pronunciar, leer en voz alta, siguiendo la pronunciación de la canción. Y finalmente cantar la canción entonando. Entonces, es un ejercicio largo, pero eso nos ayuda a comprender cada una de las palabras como se las usa normalmente y también para memorizar nuestro léxico, nuestro vocabulario. Entonces, vamos con, pongamos aquí para compartir el sonido y vamos con la canción y vamos viendo de dónde sacamos la letra. Vamos ahí. Vamos por frases, ¿sí? Kaipunyakuna intipas huacan, ¿sí? Y vamos a ir un poco también. Punja es día, días en plural. Inti es sol, también, pash. Huacan de llorar, también habíamos conjugado eso. Entonces, lo que está diciendo aquí, estos días también el sol llora. Shikan ñanda hapishkami kanchik, ¿sí? Shikan es distintos. Ñan es camino. Y ta justamente le está diciendo quién recibe la acción. Hapishka es tener. Kanchik es la conjugación del verbo ser, estar para la segunda persona de plural. Entonces sería Shikan ñanda hapishkami kanchik. Hemos cogido caminos distintos. Sigamos con la otra parte. Hapishkami kanchik.
Ok. Siguientes, no es de estrofa, pero bueno, siguientes reglones. Muscuy kunata pacta chingapa. Muscuy es sueño. Y aquí vamos con esto también. Muscuy kuna, pluralizando. Ta, estamos hablando, es del artículo a los sueños. Pacta china. Para lograrlos, para conseguirlos, ¿sí? Pacta chingapa. Entonces, para conseguir, para lograr los sueños. Eso es lo que está diciendo aquí. Muscuy kunata pacta chingapa. Shinapa shugya shungu mikanchi. Shinapas, pero shugya, uno solo, quiere decir uno, shuk, ya, uno solo, solo. Uno, shugya, shungu, corazón. El morfema mi, que está ahí también. Shugya, shungu, mi, kanchi. Y lo mismo, la conjugación del verbo ser, estar. Pero somos un solo corazón. Vamos hasta la cuarta estrofa. Y ahora sigamos con esto. Vamos con lo siguiente. Hipa puncha. Aquí también, por cierto, agradecer a la persona que me ayudó con la traducción también. No tengo el nombre en este momento, pero él nos dio sacando la letra. Así que gracias por el apoyo también. Hipa punjapi rikushamari. Punja, pi, en el día. Hipa es después, luego. Hipa punjapi rikushamari. Te veré. Te veré en el siguiente día. Te veré, sí, en el siguiente día. Vinicio Romeo. Gracias, Vinicio, por ayudarnos con las letras de canciones. Y hay otras más, que eso los pasaremos en el chat poco a poco luego, pero ahora para los ejercicios tenemos más que suficiente. Tenemos un montón de canciones. Gracias, Vinicio. Tamiapi acapana shamugpi. Tamia es lluvia. Pi, en la lluvia. Acapana se puede decir tornado, pero aquí en Latinoamérica yo no he visto tornado, pero aquí acapana decimos cuando hay mucho viento, fuerte viento. Entonces, lo más cercano es tornado y no encontré una palabra en castellano que quiere decir acapana, es eso, ¿no? Un viento fuerte. Tamiapi acapana shamugpi. Cuando venga el viento fuerte en la lluvia. Sigamos. Ñuka Huyaika Nahuañungachu. ¿Sí? Mi, aquí debería ser Ñucapa, pero bueno, también lo usan Ñuka Huyaika, pero bueno, ahí también es importante también. Estábamos hablando aquí con Aligua también al respecto el posesivo pa y todo, ¿no? Hablando en el habla, aquí en el Quichua del Norte, también se usa únicamente Ñuka Huyaika, en este caso, mi amor. Lo correcto en la escritura es Ñucapa. Debería ser Ñucapa. Entonces, que lo tomen en cuenta eso también, que en algunos textos existe también Ñucamama, Ñucataita, Ñucahuyaigo. ¿Sí? Entonces, eso también existe, pero lo correcto es Ñucapa, que como habíamos aprendido los pronombres posesivos. Entonces, Ñucahuyaica Nahuañungachu, mi amor no morirá. Kandagu Yamari Munahuni,
solo a ti te estoy queriendo. Kanda es kan, el morfema ta. Guya es el diminutivo. Ya, mari, ¿sí? Aquí se ve justamente todo lo que es una lengua aglutinante. Tenemos ahí 5 morfemas. Ok, entonces, vamos ya con la siguiente estrofa también. También sacamos esta parte, que es la parte hablada. No es la parte cantada, pero sí es bueno que sepan qué es lo que dice, ¿no? Mai picas papas, na con gashachu, ñuca shungugo. Donde quiera que estés, no te olvidaré mi corazoncito. Vamos con la siguiente estrofa. Aquí vuelve a cantar la primera parte. A ver si ya podemos seguir. Bueno, si hay tornados que tienen que tapar, que vamos con esta. Vamos con la siguiente estrofa. Yaringichu chay yalipunjata. Antes de nada, también aquí, también les hemos puesto, en KichuaNet, lo pongo en Telegram, pongo la letra de Tigramushamari. Entonces, ahí lo pueden ver también. Y está de esta manera, como siempre, está en quichua primero, para no perder el sentido, porque si no, si ponemos una línea en quichua y otra en castellano, pues se pierde todo el hilo. Y lo que intentamos es que haya una inmersión lingüística, que veamos únicamente quichua, ¿sí? Entonces, y aquí abajo está la traducción también en castellano. Y más abajo está la canción, entonces ahí pueden practicarlo también en el enlace que acabo de pasarlo. Sigamos sacando la letra de la siguiente estrofa. Estábamos aquí. Yaringichu chay yali punjata. ¿Te acuerdas de aquellos días pasados? ¿Sí? Yaringichu es recordar. Y ahí está el morfema de pregunta, chu. Chay, esos. Esos. Yali es pasados, lo que ha pasado. Yalishka, ¿sí? Y punjaka. Punja, días. ¿Sí? ¿Te acuerdas de aquellos días? Kausarir kanchi ñuka shungugu. Revivimos, podría ser, pero vivimos juntos mi corazoncito. Iskandin Purinahupimari, Waita Sisakunapash, Kushihun. Cuando Iskandin, Ishkai, ¿sí? Y aquí viene este también que ojalá lo podamos ver también, es un morfema del indin, que quiere decir juntos, los dos. Eso quiere decir el morfema indin. Entonces, los dos juntos, Purinahupimari. Cuando estamos caminando juntos los dos, Waita es clavel, Sisa, flor, Kuna, plural, Pash y también
Kushi, alegría. Kushihun, se alegran. Entonces, cuando estamos caminando los dos, las flores de clavel también se alegran. Algo muy lindo, ¿sí? Así que por lo menos a mí me encanta esta canción y pensé que les pudiera gustar también. Sigamos. Y volvemos ya al estribillo, que es Hipapunjapi Rikushamari Tamyapi Akapana Shamukpi. Veremos en los siguientes días cuando vengas con el viento en la lluvia. Ñuka Huyaika Nawa Ñungachu Kandaguyamari Munajuni. Mi amor no morirá, solo a ti te estoy queriendo. ¿Sí? Esa es la canción. Vamos a ir de nuevo y alguien que nos pudiera, a capela creo que pudiera ser para leer la canción. A ver, ¿quién se atreve? A ver, ¿quién se atreve por acá? Ana Tenelema. A ver si se activa el audio. Listo. Ana Tenelema. Ayituta mashi. Imanaya Mashigo. Ayayi yakikinka. Alipacha, Alipacha. Maimanda Takangi, Ana. Ñukaka Riobamba llaqtamantami kan. Alipacha. Mas Nahuatata Charingi. Ñukaka ishkichunga sukta watakunatami charin. Alipacha, Alipacha. A ver, ayúdanos con esta canción. ¿Te gustó la canción? Sí, muy bonita. Sí, exactamente. Es muy bonita. Es romántica y todo lo demás también. Y la voz que tiene la chica también es súper linda. Entonces, vamos más que todo a leer la canción. Y si te acuerdas el tono, pues como haciéndolo a capela, ¿no? Ayúdanos con eso, por favor. Ya, ok. Kay punjakuna inti paswakan, sikanjikta hapiska mikanchi, muskuykunata pakta chingapak, shinapa shuklla shungu mikanchi, kipa punjapi rikushamari, tamyapi akapana shamupi, ñuka huyayka nawa ñungachu, Kandaguyamari munajuni. Vamos, Maypi kashpapas nakungashachu ñuka shunguku. A ver, siguiente estrofa. Yarikichucha. Yaringi chucha yali punjaka. Kawsarinkachi ñuka shunguku. Rikupi mari. Waitasi sakunapas kushikun. Kipapunchapi rikushamari. Tamyapi akapana shamupi. Ñuka huyayka nawa ñungachu. Kandaguyamari munajuni. Alipacha, Alipacha, Tene, ya tenemos cantante aquí, ya sabemos para la próxima ya. Muchas gracias, Yopaichani, Ana. Yopaichani. Justamente ese es el ejercicio que hay que hacer, ¿sí? De pronunciarlo adecuadamente y en lo posible entonarlo y cantarlo. Entonces, y ahí es para ir mejorando nuestra pronunciación y recordar las palabras también. Entonces, vamos con alguien más. A ver, alguien más que nos ayude con eso. Oh, por aquí, veamos por acá. No hemos visto aquí. ¿Dónde estás? Donde exista mayor conglomeración de gente. Y obviamente tratar de evitar tocar alguna de las superficies de otras personas. Marjorie Jiménez.
Alituta, Alituta, Marjorie. Manaya. ¿cómo está? Buenas noches. No Manaya sé, pero Takangi. bueno. Ay, sí, vamos a ver cómo me sale. Vamos a ver cómo me sale. Vamos a ver si no me salen los gallos. Maimanda Takangi. A ver, ya. No, Caipuchacuna. Hello. Hola. no. Primero vamos con la parte de presentación, de conocernos, de quién, de lo que te estaba preguntando es de dónde eres. Maimanda Takangi. Dale un día. Machala. Machalamanda Mikani. Manda Mikani, sí. Machala. Masna Watata Charingi, Marjorie. Perdón, no lo entendí. Masna Watata Tacharingi. Masna Watata Charini. ¿Cuántos años tienes? 39. En Quichua. Estamos en clase de Quichua. Ay, no, te la debo. Lo que pasa es que no he podido ingresar casi todos los días, entonces he tenido un problema de internet, entonces por eso no le he podido seguir consecutivamente. No, pero todos los videos, las clases están colgadas en Facebook o en YouTube, entonces es simplemente de buscarse un poquito de tiempo y hacer el repaso. Sí. Exacto. Okay. Vamos con la canción, a ver cómo te sale. ¿Cómo me sale? A ver, ya. Kaipunchakuna inti paswaka Shikanyada kaspika mikanching Mushkutan kunota pantanchikapa Shinas pasulta shunku mikanching Kipapuchapi risku shamari Tanyapia kapana shamupi Yuka kuyar kanya wanyang kachung Kanta jumari muna kuni. Muy bien, vamos a la siguiente estrofa. Dari kichucha ya pichungka chaka Kausari chanki nyuka shungkuku Iskati puri na kupi mari Waita shikunas paku shikun Kipapuchapi kushamari Tanya pekapana shamupi Nyuka kuyakanya wanyukachu Kanta jumari munakuni. Muy bien, muy bien. Va a resultar como en inglés. A veces cantamos las canciones del inglés y no sabemos qué es lo que quiere decir, pero la cantamos. Así que, bien, ese es el intento el que sirve. Muchas gracias, Marjorie. Ya pechane. Y Matacha. Ok, vamos con alguien más. La última persona. A ver, ¿quién nos puede ayudar? Aquí Nora está levantando la mano. A ver, veamos si. Nora. Alituta Mashi. Alituta Nora. Alicia Chucanchi, Himanaya. Ajmikan. Kikinga, Maimanda Takangi, Nora. Kituyaktamikang. Alipacha, Masnawatata Charingi. Kankam Yukakam. Chuskuchunga. Shuk. Chuskuchunga shuk. Watamatami. Watakunatami. Watakunatami. Charini. Ok, muy bien. Listo. Vamos con la canción. Ya. Kaipunchakuna. A ver. Kaipunchakuna intishpawakan. Shikanyata. Hapish kami kanchi. Mushkuykunata pata chingapa. Shinashpa shuyashukumi kanchi. Kipa punchapi kushamari. Tamyapa kapana shamupi. Nyuka kuyaitanay wayunkachu. Wanyungachu.
Wanyungachu Kantakuyamari Munan Huni. Vamos con la siguiente estrofa. Yaringichu Chaya Punchaka Kausarinka Chignyuka Shungugu. Iskaitin Purin Kunga Pimari. Waitashi Sakuna Pashis Kushihu. Kipa Punjapiri Kushamari. Tamia Kapana Shamupi. Nyuka Kuyaikana Wai Nyunkachu. Kanta Kuyamari Munani Munahuni. Muy bien. Muy bien. Hay que seguir practicando y te va a salir bien. Muchas gracias. Yupay-chan. Y aquí dice, a ver, Moisés, veamos, a ver, un chico que nos ayude y con eso cerramos. ¿Dónde está Moisés? Moisés. Sí. Dale. La siguiente canción, dale. Ya. Kay punchakuna inti paswaka. Chikanya tahapis kami kanchi. Muskoy kuna tapak ta chinkapa. Sinapasuya sunku mi kanchi. Kipa puchu pirri kun shamari. Tamaya pani akapan shamunki. Nyuka kuyay kanya wanchu kanchu. Kanda kuyamari munahuni. Ok, vamos aquí también. Tamiapi akapana shamukpi. Tú estás diciendo otra cosa. Repite, por favor. Tamiapi akapana shamukpi. Tamiapi akapana shamukpi. Mari. Listo, vamos con la siguiente estrofa. Moisés. Sí. Dale, siguiente estrofa. Yarin kichu chay yachi punchakam. Yali punchaka. Kausarir kanchi. Yali. A ver. Yali punchakam. Kausarir kanchi nyuka shunkuku. Iskantin purina primari. Waitasisa kunapas kushiku. Kipa punchapi reku shamari. Tamiapi kapana shamupi. Nyuka kuyayka nawa nyukachu. Kanta kuyamari munanki. Munahuni. Muy bien. Yupaychani. Entonces, Yupaychani, ya chachi. Creo que es una canción linda, que se puede pronunciar fácilmente. No es larga, entonces eso queda de tarea también de practicar. Eso nos ayudará a mejorar nuestra pronunciación, a mejorar nuestro vocabulario. Entonces, queda de tarea, de deber, de practicar. Y vamos terminando esto también. Entonces, el tema de las tareas, 2 oraciones con cada comida, 2 oraciones con cada pronombre posesivo, 2 oraciones con wan y 2 con pash. Realizar las tareas del libro de enseñanza, las páginas 130, 131, 132. Escuchar la canción Asamakuna, Tigramush Shamari. Tigramush Shamari quiere decir sí regresaré, ¿sí? Seguir con la letra de la canción y cantarla. Entonces, esos son las tareas que toca hacer y de una vez ya los pongo aquí también en nuestro chat para que
la gente ya lo tenga disponible también acá. A ver, va en Telegram. Listo, entonces vamos con las preguntas. Vamos con Facebook. A ver cómo está nuestra gente de Facebook, los amigos que están aprendiendo quichua desde Facebook. Sería interesante escucharlo, profe. Mi voz sí es de tarro, así que hasta ahí puedo llegar, hasta la pronunciación nada más. Hay alguien que está despidiéndose, Cayacaman, Alituta Yachachi y las frutas de la Sierra Manzana, Claudia Pera Durazno, en el diccionario. Lo puede bajar y ahí en el diccionario también están. Solo los que están aquí está bien. Sería interesante. Aquí vamos, aquí también. Yo nunca, ¿qué dice aquí? Yo nunca he aprendido antes el quechua. No estamos en quechua, Juan. Estamos en quichua. Pero canto con un grupo folclórico y tuve que aprender canciones en quichua. Bueno, ahora ya aquí puedes entender también lo que estás cantando. Espero sea alguna de estas canciones. Yachachik tiene mucha razón. Cantar sin saber lo que quiere decir. Eso hacemos en inglés. Eso hacemos. Y de ahí vas relacionando, vas aprendiendo justamente el vocabulario. Funciona de esa manera. Cuando aprendí inglés me ayudó mucho, 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 mucho escuchar las canciones. Que cante el profe, chuta, entonces ya toca ver a alguien con guitarra ya. Para el cierre del curso cantamos entonces. Bueno, la compañera igual lo intentaré, lo hace bien. Ali Pacha dice, sí, Ana nos cantó muy bien. Aquí está también. Atienda a las clases, por favor. Yo diría biencito, excelente, lo hace muy bien. Sus clases son las mejores. Muchas gracias. Hacemos el esfuerzo de poder compartir. Marlene también estaba en clases. Marlene es mi profesora justamente de lingüística. Estaba aquí también escuchándonos. Saludos, Marlene, y hasta Cascaman. ¿Qué más? Aquí también. El Mashi mío también se escucha bien. Aquí Shikan, ¿qué dice acá? Ok, veamos si hay alguna pregunta al final. Shungumanda Yopaichanchi, de nada, Belén, con mucho gusto. ¿Se puede suprimir los pronombres como en español? Depende de lo que estemos diciendo. Depende de lo que estemos diciendo y se puede, por ejemplo, hagamos aquí un ejercicio. Ñuka mikuhuni. ¿Sí? Yo estoy comiendo. También se podría poner directamente mikuhuni. Depende de lo que estemos hablando. Aunque volvemos a lo mismo. Gramaticalmente debemos intentar que escribamos correctamente, ¿sí? Y luego el hablado, pues ya cada uno lo puede hacer. Y sí se puede suprimir el pronombre. Aquí también, que cante, ahorita no. Desde Puerto Viejo, estamos en sus clases. Saludos, Puerto Viejo. Manavís, ahí siempre voy a veranear, así que muy pronto nos veremos también. Ok, vamos ahora con las preguntas en Telegram. A ver. ¿Alguien sabe qué significa shamuy? Shamuy quiere decir ven. Sí, venga, pero igual también está como imperativo. Shamuy. Está bien escrito. Lunes, Kaman, Alituta. Aquí alguien ya se está pidiendo también. Yupaichani. ¿Cómo hago oraciones negativas en presente? ¿Cómo sería una oración
en presente negativa. Ñukaqa mana mi kuni chu. ¿Sí? El chu justamente es el que muestra que es una... Ahí. Si va con mana, siempre debe ir un chu también aquí. Ñukaqa mana mi kunichu. Esta es una palabra, una oración en presente, en negativo. Ya, Chachi, ¿cuándo se usa más de un morfema? ¿Hay un orden para los morfemas o no importa el morfema? No, no importa. Depende de lo que quieras decir. Eso únicamente. Depende del contexto y lo que quieras decir. Desde el Oriente, profe, una ayuda para el deber de lunes. ¿Cómo se dice? Me gusta el aguacate. Perdón, aquí también me falta la parte en castellano. Yo no como. Sería eso. Y entonces, volvamos acá. Y era este de, me gusta el aguacate. Palantata alicachini. ¿Sí? Y aquí justamente estamos eliminando el ñuca. Ñuca, palantata, alicachini. Lo correcto sería esto. Ñuca, palantata, alicachini. Pero también se puede decir directamente palantata, alicachini. Entonces, en respuesta a la pregunta si se puede suprimir los pronombres, pues aquí está otro ejemplo más. Y aquí es, me gusta el aguacate. Veamos, ¿qué preguntas más tenemos por aquí? No. En los verbos también podemos decir, y es una pregunta, Alituta y Achachi, para decir el sustantivo hierba se usa kiwa, y para decir el verbo hierba también se usa jiwa. Esto ¿está bien decirlo así? Entonces, por ejemplo, en quichua el mismo sustantivo puede ser verbo también. Jiwa. Y aquí, jiwana. Kiwana. Que se puso todo a ver, aquí. Jiwa. ¿Sí? Que es sustantivo hierba. Y también puede ser jiwana. Jiwana es coger hierba. ¿Sí? Por eso se dice jiwangapa haku o jiwanga. Se puede pronunciar tranquilamente. Aquí tenemos la raíz y ñuka jiwani, kan jiwangi, pai jiwan, kikinguna jiwapangichi y todo lo demás. Entonces, también puede ser en ese caso del verbo. ¿Cómo digo tengo deberes? Wasipe ruraikunata charini. Aquí, a ver. Sí, nos queda poquito de tiempo. Saludos a Bogotá también, abrazos ahí. Por ahí está mi hermanita también. Saludos por Bogotá. Kuikunaka ñuka pusumbikan. Sí, está bien. Estás diciendo que has comido y está en tu estómago el cuy. Eso está bien escrito. Desde el Cantón Celica, provincia de Loja, también estamos en sus clases. Mi mamá y yo, saludos, qué bien, qué bueno que estemos en familia aprendiendo quichua. ¿Qué significa charipay? Sostén, tenlo, en imperativo. ¿Por qué dicen tripamishki? Porque es mishki chunjuli. Y ese también, es otro quichuismo también, es tripa mishki. Es lo que normalmente decimos cuando vamos a la floresta. De un platito de tripa mishki, vea.
Pero en quichua es mishki, el adjetivo antes, chunjuli. Chunjuli es tripa. ¿Sí? Entonces esto es en quichua, pero esto es mezclado, es castellano, quichua Spanish o eso podría ser. Es una mezcla. ¿Cómo digo yo no como carne? Que es parecido a lo que dices, pero te falta algo entonces. Ñucaca, mana, aichata, miku, ni, chu. ¿Sí? La negación, lo que habíamos dicho aquí. Si hay un mana, tiene que haber un chu. Y esto quiere decir, yo no como carne. Soy vegetariana. Sí, o vegetariano en este caso. Listo. Ok, y ahora vamos las últimas preguntas por... Haku siempre significa harina. Sí. Haku también quiere decir vamos. Vamos, ¿sí? Pero eso es así, Haku. Es vamos. Puede volver a la página de morfemas. Ya paso la presentación, pero bueno, está aquí, este de aquí. Ok, entonces hagamos esto también una captura y lo mandamos al chat. Listo. Listo, Joyce. Y ahora vamos con las preguntas por Zoom. Vamos a ver. ¿Alguien que tenga preguntas? Que levante la mano. No, en esta pantalla no hay nadie. Vamos por acá. ¿Alguien que tenga preguntas? Sí, Tamia Córdoba. No se reinicia el audio, Tamia. No, ya está. ¿Sí tiene micrófono, Tamia? Sí, ahora sí. Tamia. Imanaya, Tamia. Alija kapan yachachi. Alipacha. Maimanda takangi. Alo yaktamanta mikani. Alipacha, aloha. Mas na watata charingi. Pishka chunga watata micharini. Alipacha. Su pregunta, por favor. Mi pregunta es, ¿cómo era? Ñuka tapugrikani, desayunar en tutamanta, mikuna, y otro ¿cómo era? Shunguna. Shunguna. De corazón. Estaba justamente por acá también. De shungu, shunguna, desayunar. Está aquí. Shunguna. Pechani mashi. Con mucho gusto. Ok, entonces... ¿Alguien más? Sofi Villasís. Alituta, yachachik.
Alituta, Sofi. Imanaya. Ajimikani. Maimanda takanki, Sofi. Salcedo Yactamantamikani. Alimari. Masna watata charingi. Ñukaka Iskaichunga Chusku. Guatamantami Charini. Muy bien, gracias. Dinos, tu pregunta, por favor. Usted en una oración dijo, Ñukapa mama mikuni. Mi mamá come, pero no sería de, a ver, Ñukapa mama mikun, de ella o cómo. Esa parte no entendí. Sí, es correcto. No sé dónde he dicho mikuni, porque Ñukapa mamawan, ahí sí pudiera ser. Ah, ya. Mikuni, ahí es distinto, porque esto es yo como con mi mamá. Y la otra sería Ñuka mama mikun. Ya. Ñukapa mama mikun. Esta sería mi mamá come. Son cosas distintas, ¿sí? Ok. Yupachan. Y matacha. Y vamos con la última pregunta. A ver quién está ahí levantando la mano. Alguien que quiera, que tenga alguna duda, alguna cosa. Aquí está Yarina Elizabeth, está ahí moviendo la mano. A ver, activemos el micrófono. No se activa el micrófono, Yarina. ¿Tienes micrófono? Ahora sí, ahí sí. Imanaya, Yarina. Imanaya Alituta. Alituta. Imanaya Takangi. Alimikan. Maimanda Takangi. Otavalo mama Yactamanda. Otavalo manda. Alipacha. Más na watata charingi. Ñukaka Ishkai Chunga Chusku Watata Micharin. Alipacha, Yarina. Ahora sí, la pregunta, dime, ¿qué? Para la negación, ¿se usa solo mana o se puede usar solo na? Hablado es na, también usamos na, pero escrito debe ser mana, porque la palabra es mana. Na es la contracción de mana. Entonces, hablando decimos na shinakangachu. Y está correcto, pero en la escritura debe ser mana shinakangachu. Está bien. Okay. Okay. Gracias. Y matacha. Y matacha. Ok, listo. Pues volvemos a nuestra presentación y vamos cerrando ya la clase de hoy día. Creo que hemos avanzado bastante. Estamos corriendo para que por lo menos tengan conocimientos básicos y ojalá quieran seguir aprendiendo más quichua, no olvidarse de las tareas. Y ahí sí, a pedirles también, estamos en tiempos de cuarentena, en que todos estamos en casa y la solidaridad es una de las actitudes que prevalece. Entonces, si te ha gustado este curso, si has aprendido algo, entonces necesitamos de tu apoyo, necesitamos tus donaciones. Si quieres apoyar para que sigamos con esto también, entonces puedes hacerlo por PayPal si estás fuera del país. For all of you that are out of the country, well, if you want to help us and promote, to just continue teaching our language, please help us. Entonces, eso, y también tenemos una cuenta también en el Banco del Pichincha. Si es que alguien desea hacer sus donaciones, bienvenidos. Y con esto cerramos nuestra clase de hoy día. Vamos a hacer lo mismo que
las clases anteriores para despedirnos. Abrimos los micrófonos y cada uno nos despedimos. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Un gusto compartir con ustedes. Nos emociona que estén aprendiendo, que estén cantando, que sigan practicando. Entonces, Kayakaman, Mashikuna, nos vemos el día lunes. Practicar estos días también. Kayakaman, Kayakaman, Kayakaman. ¿Cómo se diría hasta el lunes? Awakikaman, Awakikaman se diría. Como una tilde, ¿verdad? ¿Cómo se diría Semana. Awakikaman. Awakikaman, Awakikaman. Cama.